Muy buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ya les damos la cordial bienvenida y les agradecemos haber acogido esta nueva invitación para participar de esta actividad. Continuamos con nuestro compromiso con la realización de actividades jurídicas que respondan a las necesidades de nuestra comunidad. En este contexto iniciamos ya la tercera sesión de los foros para una nueva constitución, que hemos organizado conjuntamente entre el Centro de Estudiantes de Derecho de Valdivia y la Oficina de Vinculación con el Medio de nuestra facultad. Además, se suma a este foro como coorganizador el Instituto de Ciencias Penales de nuestro país. Hoy nos convoca el tema de Derecho Penal y la nueva Constitución, cuyo expositor será el doctor José Ángel Fernández, a quien agradecemos desde ya su participación. Comentará la ponencia del profesor Fernández, el director del Instituto de Ciencias Penales, doctor José Luis Guzmán Dálvora, a quien también saludamos anticipadamente. Este seminario está siendo transmitido a través de las plataformas Zoom y Facebook Live de nuestras cuentas institucionales. A continuación dejo con ustedes al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, doctor Juan Andrés Varas. Muchas gracias, Alejandra. Quisiera darle un muy cordial saludo a todos quienes nos acompañan, pero de manera muy especial a José Luis Guzmán Dálvora, el presidente del Instituto de Ciencias Penales, y a nuestro compañero y amigo José Ángel Fernández Cruz, nuestro penalista austral. Quiero comenzar estas palabras introductorias y de bienvenida aludiendo a uno de los temas que preocupan a los penalistas y al derecho penal, que es la cuestión del concierto criminal, la concertación delictiva, los grados de participación, porque en este ciclo que hemos llamado Foros para una nueva Constitución hay un concierto, hay una concertación, no precisamente delictiva, sino que más bien benéfica, que yo quiero destacar, y lo he hecho en muchas otras oportunidades, pero quiero hacerlo de nuevo, entre la Oficina de Vinculación con el Medio de la Facultad y nuestro Centro de Estudiantes. Ellos tienen una figura de coautoría respecto de este delito que consiste en poner a disposición de la ciudadanía, de nuestros estudiantes, de la comunidad académica, de la comunidad regional y a través de medios digitales de la comunidad nacional, nuestra experiencia, nuestro conocimiento en materias que son de interés respecto de una nueva constitución. Un texto constitucional debe necesariamente abordar materias de derecho penal, porque lo sabemos quienes hemos sido objeto de una acusación penal, hay pocas ocasiones en las que se siente de manera más poderosa el poder del Estado sobre el ciudadano que en esas oportunidades. Veo que está entrando y saludando Jean-Pierre Matus, un saludo muy cordial para Jean-Pierre también. Y por lo tanto, la cuestión de los límites del poder punitivo del Estado, algunos de los cuales se van a abordar en la ponencia que va a hacer José Ángel Fernández y que va a comentar el profesor Dálvora, es absolutamente crucial en cualquier texto constitucional. Una de las probablemente falencias más grandes de la actual Constitución, sin ser yo un penalista, por cierto, es que falta una referencia adecuada a la cuestión de la proporcionalidad de las penas que va a referir en primer lugar José Ángel en su ponencia, y que ha sido objeto además de investigaciones financiadas por el entonces CONICYT y hoy día ANID, la institución nacional que financia las investigaciones del más alto nivel en el país. Son temas de extraordinaria relevancia, de extraordinaria importancia, y yo quiero terminar agradeciendo la disposición del Instituto de Ciencias Penales y, por cierto, de José, nuestro compañero y amigo, para abordar estas cuestiones en el marco de este concierto benéfico
de los estudiantes y de la facultad para poner a disposición del público estas materias de tanta importancia. Bienvenidos de nuevo, muchas gracias y queda entonces abierta esta sesión de los foros para la nueva Constitución. Muchas gracias, decano. Como siempre también lo hemos hecho en los anteriores foros, dejo entonces ahora también con ustedes al presidente del Centro de Estudiantes de Derecho, a don Alejandro Flores Quiñones. Muchas gracias, Alejandra. Muy buenas tardes a todas y a todos, el público presente, autoridades también de la facultad, señor decano, señor también presidente del Instituto de Ciencias Penales, director, y a todas también, y al público en general que nos acompaña en esta oportunidad. Estas actividades, como decía el decano Juan Andrés Vara, son de gran relevancia también para nosotros y nosotras como estudiantes, ya que nos permiten aumentar quizás los conocimientos que podríamos adquirir en la sala de clases, y además tiene otro elemento fundamental de esto, es que permite que el trabajo que hemos ido desarrollando como centro de estudiantes y en conjunto con la Oficina de Vinculación con el Medio pueda llegar a que salga de la universidad, que salga de nuestra facultad y llegue también a la ciudadanía, y que llegue gracias a estas condiciones en las que nos encontramos ahora, puede llegar también a todas partes del mundo, ¿no? Y no solo quienes lo están presenciando en este minuto en vivo, sino que también aquellos que pueden ver la grabación de esta actividad también, lo que es sumamente positivo para una mayor difusión de estos temas que son relevantes cuando vamos a entrar a un proceso constituyente que nos puede hacia al final de este proceso constituyente. Y este tema es sumamente relevante, como decía, como ha dicho el decano Vara, y como va a quedar de manifiesto también con la conferencia del profesor José Ángel y el comentario de don José Luis Guzmán, que el derecho penal tiene un rol clave dentro del ordenamiento jurídico, naturalmente, y también dentro de la que será nuestra Carta Fundamental, que esperamos tengamos una nueva Constitución. Agradezco a la Oficina de Vinculación con el Medio, a las y los estudiantes que están participando también en la organización de esta actividad, y en general también a todos y a todas quienes nos han acompañado semanalmente en estos foros para una nueva Constitución, y que continuaremos teniendo por las próximas semanas hasta ya la semana del plebiscito, así que quedan invitados también no solo para esta actividad, sino que para las próximas que tendremos en las próximas semanas, y también por el mes de octubre. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Agradecemos las palabras del presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de nuestra facultad. A continuación, el director del Instituto de Ciencias Penales, doctor José Luis Guzmán Dálvora, hará uso de la palabra. Profesor. Muy buenas tardes a todos ustedes. Saludo en primer lugar al señor decano de la facultad, don Juan Andrés Varas, a la colega encargada de la Oficina de Vinculación con el Medio de la Facultad Jurídica de la Universidad Austral, Patricia Toledo, con la que he estado en permanente contacto y muy eficiente además contacto en la organización de esta conferencia, que se inserta dentro de un círculo más amplio, muy virtuoso, que han organizado ustedes de Consuno con el Centro de Estudiantes, y a don Alejandro Flores, no, el presidente del Centro de Estudiantes, no sin felicitarme y felicitarlo, en verdad, por esta capacidad de organización académico-estudiantil y la muy feliz idea que han tenido ustedes de desarrollar este ciclo de charlas con vistas, digamos, a lo que esperamos sea una constitución democráticamente generada por, como espero yo, por una asamblea constituyente o convención constitucional, como le quieran llamar, ¿no? En nuestro país. Por mi parte, como miembro del directorio del Instituto de Ciencias Penales, les quiero explicar tan solo que desde el año 2013-2014, como varios de ustedes sabrán, venimos organizando un ciclo de conferencias regionales, siempre a cargo de unas miembros, digamos, del instituto y comentado por un miembro del directorio del instituto,
En este caso se da además la peculiaridad de que la conferencia la va a dictar nuestro corresponsal regional, que es el profesor doctor José Ángel Fernández, con quien ya hemos tenido otras actividades, digamos, conjuntas en Valdivia dentro de este ciclo. Este ciclo lleva desde el año pasado el nombre de un querido amigo y colega que probablemente varios de ustedes habrán conocido, Germán Echeverría Ramírez, defensor penal público en Puerto Montt, prematuramente desaparecido, un hombre muy talentoso, un penalista de fuste, y que cooperó mucho con el Instituto de Ciencias Penales, no habiendo sido él mismo, por una cuestión muy propia de su carácter, de su humildad natural, miembro activo del instituto. Nos colaboró más que los propios miembros, digamos, del instituto en la gestación de una serie de actividades que fueron muy, muy provechosas, no solo en la ciudad de Puerto Montt. Les transmito el saludo del presidente del Instituto de Ciencias Penales, que es el profesor y ministro de la Corte Suprema, don Carlos Quince Miller, y de todo el directorio, y les agradezco nuevamente la oportunidad de realizar en conjunto con ustedes una actividad tan importante y que, como diré en mi propio comentario más adelante, a la interesantísima ponencia de José Ángel, que él tuvo la amabilidad de facilitarme con anterioridad, el por qué efectivamente esta conferencia y este tema es tan importante en el marco de todo este proceso. Muchas gracias nuevamente a todos vosotros. Muchas gracias, profesor Juan. Hoy participarán además las estudiantes Catalina Olivares Urenda, quien moderará el panel, y Camila Herrera Miranda, quien leerá las preguntas que nos hagan llegar por los chats de las plataformas de transmisión. Damos inicio entonces a las exposiciones y dejo con ustedes a Catalina Olivares. Buenas tardes, bienvenidos todas y todos a la tercera edición de Foros para una Nueva Constitución. El día de hoy tendremos una conferencia sobre Derecho Penal y Nueva Constitución hecha por el doctor José Ángel Fernández Cruz, la cual luego será comentada por el doctor José Luis Guzmán. Pueden realizar preguntas a través del chat de Zoom o a través de los comentarios de Facebook Live. Profesor Fernández tiene 25 minutos para exponer y tiene habilitada para compartir pantalla. Gracias en primer lugar a la Oficina de Extensión por la organización de esta actividad. Y antes también quería decir unas palabras de homenaje a Germán Echeverría, que fue un tremendo amigo, fue una tremenda pérdida, y él se desempeñaba en Puerto Montt, y de hecho él estuvo en las conversaciones previas a la hora de instalar este nuevo proyecto en la ciudad de Puerto Montt, nuestra Escuela de Derecho. Desafortunadamente, además, posiblemente iba a impartir clases, y ha sido una terrible pérdida para todos nosotros, ¿bien? Y sobre todo también para los chicos de Puerto Montt, ¿bien? Que hubieran tenido un excelente jurista, quien era periodista, era abogado, tenía varias publicaciones, su tesis de magíster estaba publicada, realmente era... El único problema que tenía que era una persona muy humilde, y eso a veces le jugaba en contra. Bien, así que, bueno, un recuerdo para él. Voy a compartir unas pequeñas diapositivas, bien, para organizarme, pero siempre quiero hacer dos prevenciones para las personas que no me conocen. La primera es que soy un pesimista militante, por lo tanto, soy de las personas que cuando ve un vaso lleno, lo ve medio vacío. Entonces, mi visión del derecho y de la política criminal es muy pesimista, ¿bien? La segunda es que voy a ser un poco provocativo, ¿bien? Y muy irónico. Y eso quizás, bueno, pues a algunas personas no les pueda gustar, así que les pido que no me tomen muy en serio, ¿eh? De las cuestiones que vaya a comentar a continuación. Bien, bueno, tiene un subtítulo que no aparece en el programa, que es, bueno, Derecho Penal y una Constitución, malos tiempos para el garantismo y el bienestarismo penal.
mi tesis fundamental es que en el actual debate constitucional y el contexto político actual, o bien no se va a hablar de cuestiones penales y en el caso de que se hablen de ellas van a ir en contra de un modelo garantista o socialdemócrata del derecho penal. Y es lo que intentaré explicar a continuación. Bien. Antes de todo, sí me gustaría simplemente para aquellas personas que no estén muy iniciadas en las cuestiones penales o la relevancia constitucional del derecho penal, simplemente 3 conexiones fundamentales o 3 dimensiones del por qué el derecho penal es especialmente relevante en una discusión de una nueva Constitución. Bien. La primera, más obvia, es que las conductas que están tipificadas, los delitos, atentan gravemente en muchos casos a derechos fundamentales. De hecho, constituyen en muchas ocasiones los ataques más graves a los derechos fundamentales. La segunda cuestión es que las conductas tipificadas, es decir, en cada una de las figuras penales, algunas de ellas pueden limitar ejercicios de derechos fundamentales, como ocurre, por ejemplo, con este delito de sodomía, ¿bien? Que es un ejercicio que, por todos compartidos, inconstitucional y legítimo de los derechos sexuales de los menores hombres, ¿bien? De edad. Y por último, la tercera dimensión o la tercera conexión con la Constitución es que efectivamente la pena puede constituir la limitación más intensa de los derechos fundamentales. No solo con el presidio perpetuo calificado, sino en algunos casos excepcionales con la pena de muerte regulada en el Código de Justicia Militar. Por lo tanto, estas 3 cuestiones explican en parte, en mayor medida, el porqué de la relevancia del derecho penal en la futura Constitución. Bien. Quisiera hablar ahora, a continuación, un poco de la Constitución de 1980, ¿bien? 3 o 4 ideas. La primera de ellas, que les puede generar a ustedes algunos problemas, es que, desde el punto de vista penal, bien, si damos una lectura de las diferentes disposiciones de la Constitución del 80 y de las diferentes reformas que ha habido, obviamente, podríamos decir que está estructurada en un modelo liberal, pero lo interesante y lo paradójico es que fue promulgado por un gobierno autoritario. Esto efectivamente llevó que en gran parte de la dictadura militar, la Constitución en materia penal finalmente fue papel mojado, ¿bien? Y las prácticas y la legislación iban por otro camino. ¿Y por qué? Bueno, pues está tipificado o recogido el principio de legalidad penal, incluso recoge expresamente la retroactividad a favor del reo, bien, que esto también es muy interesante, recoge todas las varias garantías procesales penales y también recoge la prohibición de torturas y tratos inhumanos. Bien. No obstante, también esta Constitución, que puede decir que desde el punto de vista del texto estaba estructurada en un modelo liberal, aunque promulgado por un gobierno autoritario, hay algunas manifestaciones autoritarias, valga la redundancia, y una fundamental es la obligación constitucional de penalización del terrorismo. Bien, en las constituciones liberales bien, no suelen determinarse o obligar al legislador a castigar determinadas conductas. Bien, esto depende un poco más del juego democrático, bien del contexto social, y la Constitución del 80 establece, me parece, una obligación constitucional de penalizar el terrorismo. Y esto en la futura Constitución chilena debería desaparecer. Luego también, junto con la Constitución, se han ido creando fundamentalmente al Tribunal Constitucional, se han ido reconociendo o creando, dependiendo de la posición teórica del derecho que tengamos, algunos principios penales. Bien, el Tribunal Constitucional ha reconocido el principio de proporcionalidad de las penas, ha reconocido la resocialización también como fin, bien, entre otros el principio de humanidad de las penas, y esto ha ido bien, enriqueciendo lo que se llama el acervo constitucional de la Constitución de 1980. Bien, la Constitución, es lo que es interesante, bien, como una norma fundamental, es que va a condicionar en cierta manera o limitar bien, la legislación penal, las prácticas penales,
¿bien? Las policías, gendarmería, todas las instituciones penales. Por lo tanto, lo que estamos hablando es que la Constitución, la nueva Constitución, va a influenciar, ¿bien?, el modelo político criminal chileno en los próximos años. Lo primero que quiero decir es que, y esto obviamente en todos los procesos constituyentes, ¿bien?, solemos caer en ese sesgo, la Constitución no lo va a arreglar el mundo, no va a arreglar nuestras vidas, ni tampoco va a arreglar las cuestiones penales. Por lo tanto, es un instrumento relevante, pero no más importante para determinar la política criminal. De mi perspectiva, lo más importante es la legislación penal y sobre todo, y para mí cada año que va pasando lo tengo más claro, las prácticas, ¿bien?, de cómo operan los operadores jurídicos. Normalmente la doctrina ha establecido tres grandes modelos, ¿bien?, el garantista, el bienestarista y el de seguridad ciudadana. Ahora bien, obviamente, como toda reconstrucción, esta reconstrucción de la realidad no se da de manera completa, sino normalmente cada Estado o cada sistema jurídico, ¿bien?, prevalece un modelo y hay manifestaciones de los otros. Por eso es importante evitar, bien, esta discusión dicotómica entre que se manifiestan por muchos penalistas, yo en mis tiempos más jóvenes, en el que decíamos efectivamente que el modelo que se aplicaba en Chile es el modelo penal de seguridad ciudadana, sin tener en cuenta que hay otros modelos, otras manifestaciones, otros modelos que se han ido aplicando bien y que se han regulado. Ya veremos que efectivamente es el principal modelo, pero lo importante es que cuando reconstruyamos un sistema penal a través de un modelo, bien, hay que ver los matices, ¿bien? Y Chile tiene muchos matices, ¿bien?, respecto a los modelos políticos criminales. Voy a hablar rápidamente de estos tres modelos, sobre todo de los dos últimos, ¿bien?, para a continuación pasar al tema central de la ponencia. Bien, el garantista, simplemente dos cuestiones para que tengamos claro. Menor rigor penal y un sistema de garantías procesales reforzado. Bien, este menor rigor penal puede ser de castigar las conductas más graves, despenalizar conductas, imponer las penas de prisión solo a las conductas más graves, derogar la pena de muerte, etcétera, etcétera. Bien, cualquier norma, bien, que vaya destinada a un menor rigor penal se encuadra dentro del garantismo. Y después un sistema de garantías procesales reforzado, bien, reforzado respecto a otro sistema de garantías en otras ramas del ordenamiento jurídico. Bien, el modelo de seguridad ciudadana, que sí le vamos a dedicar algunos minutos más, tiene tres tipos de justificaciones, y esto es importante porque ya vamos a ir encuadrando bien la propuesta de esta ponencia. La primera es la intimidación, fundamentalmente, ¿bien?, intimidar, ¿bien?, tanto a la sociedad como al penado después de imponer la pena, ¿bien? La segunda es la protección de las víctimas a través de las penas, ¿bien?, o de un mayor rigor penal, y por último, está justificado también a través de una creciente demanda pública de mayor castigo. Bien, esta demanda pública puede ser tanto de la ciudadanía o de parte de la ciudadanía, de la opinión pública o de los empresarios de la opinión pública, bien, o de los propios partidos políticos. ¿A qué apunta siempre el modelo penal de seguridad ciudadana? Dos cuestiones. Primero, facilitar el ingreso en prisión, bien, y mantener el mayor tiempo posible a esa persona en prisión. ¿Bien? Esas son las dos grandes fines, ¿no?, finalidades de este modelo. Bien. En tercer lugar, y esto es interesante, las garantías penales, y esto es un fenómeno que se está dando ahora con mayor, a mi entender, con mayor intensidad, las garantías penales son percibidas como un obstáculo, ¿bien?, como algo que está ahí dado, como un muro que hay que saltar, ¿bien?, es algo que alguien ha puesto ahí, que desgraciadamente tenemos que convivir con ello, y no se ve como unos valores en sí mismos que hay que proteger. ¿Bien? Algunas manifestaciones del feminismo punitivista, bien, apuntan en este sentido. Las últimas reformas en Chile del modelo penal de seguridad ciudadana han ido fundamentalmente a limitar el arbitrio judicial. ¿Bien? Estas son las últimas manifestaciones. También este modelo suele ir acompañado del gerencialismo penal. En el gerencialismo penal, ¿bien?,
es una técnica, bien, que normalmente se da en el modelo penal ciudadano, pero se puede dar en cualquier modelo, bien. Unas técnicas destinadas a la eficiencia del derecho penal y normalmente este modelo suele acompañar, bien, con ciertas técnicas de eficiencia penal. Es lo que llaman los fiscales, bien, la máquina de moler carne, bien, en el que en Chile ha pasado, bien, que ha sido tal la eficiencia del sistema penal que ha habido un aumento exponencial de las personas bien ingresadas en prisión. ¿Bien? Es importante en Chile, y aquí vienen los matices, ¿bien?, que convive un sistema de garantías procesales, digo todavía, parece todavía, de garantías procesales reforzado con el punitivismo. ¿Bien? Y esto es interesante. Tenemos un sistema con un código procesal penal, con unas garantías, aunque las últimas reformas, bien, sobre todo las dos agendas cortas contra la delincuencia, han ido recortando, pero a la vez convive con un punitivismo exacerbado. ¿Bien? Casi todas las reformas penales han ido a aumentar las penas, a crear nuevos delitos o a limitar el arbitrio judicial. El siguiente es el bienestarismo penal. El bienestarismo se encuentra con la socialdemocracia. Con la socialdemocracia. Tiene tres dimensiones fundamentales: la reinserción, la justicia procedimental restaurativa y el comunitarismo penal. Yo incluyo esta justicia procedimental restaurativa en el sistema, en el modelo bienestarista, porque efectivamente lo que intentan estos submodelos, bien, es establecer políticas de igualdad, ¿no? Incorporar a la víctima, bien, incorporar a la comunidad, bien, en el conflicto social. Por lo tanto, se puede encuadrar también dentro de este gran modelo que es el bienestarismo social. Y por último, también tiene una última dimensión, y aquí genera una cierta contradicción, que también el bienestarismo penal, ¿bien?, apunta a reducir las tasas de impunidad penal de los poderosos. ¿Bien? Es decir, un punto de ironía de que las clases más poderosas puedan disfrutar de nuestras cárceles. ¿Bien? Y por lo tanto aquí el bienestarismo penal también tiene, bien, una visión punitivista, bien, fundamentalmente, bien, destinada a reducir, como aparece en la diapositiva, las tasas de impunidad de los poderosos. Bien. Una cosa interesante en Chile, bien, y la pregunta que aparece aquí sobre el sistema bienestarista, es que normalmente todos los que abrazamos el bienestarismo, y yo soy uno de ellos, siempre manifestamos en clases que la mejor política, ¿no?, para reducir la criminalidad, por ejemplo, no es invertir más en cárceles, sino, por ejemplo, siempre lo digo yo, aumentar los sueldos, bien, de los profesores de las escuelas públicas. Bien, de esta manera, con esta medida de prevención primaria, es una medida que a largo plazo va a prevenir bastante delincuencia. ¿Bien? Pero el problema es, y esto es lo siguiente, que en Chile, la pregunta es, en los últimos 10, 15, 20 años, yo he sido un testigo directo, ha habido una inversión muy importante en educación, ¿bien?, en urbanismo, en la medicina, ¿bien?, etcétera, pero la pregunta es si estas políticas de prevención han incidido en una reducción sustancial de la delincuencia. ¿Bien? Y esta es una pregunta que me hago con toda honestidad. ¿Bien? Por último, el bienestarismo, ¿bien?, puede convivir con el punitivismo, ¿bien?, y es lo que se viene denominado como el bienestarismo autoritario o el bienestarismo punitivista, ¿bien?, que se da, por ejemplo, la delincuencia socioeconómica. Yo a veces peco de bienestarista punitivista, bien, en el sentido de pedir o proponer, bien, penas quizás desproporcionadas o medidas penales desproporcionadas contra los delincuentes socioeconómicos. Se da también en el feminismo, bien, en el que ciertas políticas feministas han visto en el derecho penal, bien, eso se ve con la última reforma del delito de femicidio, en el que pues, se han aplicado penas, bien, que a mi entender son inconstitucionales en sí misma, con el presidio perpetuo calificado, han visto en este tipo de penas, bien, la mejor manera de combatir la violencia machista, bien, el bienestarismo punitivista. Bien,
¿Qué modelo político criminal prevalece en Chile? Bien, esto es interesante y es rápido. ¿Bien? En Chile, lo importante es que la reforma procesal penal fue un cambio sustancial y obviamente aplicó un modelo garantista, ¿bien? No en la intervención penal, sino en las garantías procesales penales. ¿Bien? Pero, dicho esto, desde el Código Procesal Penal, Chile lo podemos encuadrar bien en este modelo. Aunque ha habido manifestaciones del modelo bienestarista, por ejemplo, la última reforma de la Ley 18.216, hay manifestaciones de la justicia restaurativa, etcétera, etcétera. Ha habido también una importante inversión en cárceles, aunque totalmente insuficiente, etcétera, pero el modelo que prevalece es el modelo penal de seguridad ciudadana. ¿Bien? Se ven ustedes, aumento del rigor penal, disminución de las garantías procesales penales y sobre todo, en últimos tiempos, un populismo y politización de la justicia penal. Y además, en el tema de la delincuencia de los poderosos, una débil o nula protección de estos delitos, ¿bien? Cometidos por este grupo de personas. ¿Bien? Los poderosos, véanse, grandes empresarios, políticos, bien. Bien, la pregunta es la siguiente. ¿Qué principios penales sustantivos, bien, debería tener un reconocimiento expreso en la nueva Constitución? ¿Bien? Pero antes de eso tenemos que contestar una pregunta previa, que se refiere a qué modelo de Constitución queremos. Y hay tres grandes modelos. ¿Bien? El modelo procedimental y minimalista, ¿bien? El que no establece ningún tipo de derecho, sino simplemente establece los presupuestos comunicativos para que el debate político a través de la ley, ¿bien? Establezca en cada contexto histórico, ¿bien? Cuál es la mejor forma, ¿no? de garantizar los derechos fundamentales o de solucionar nuestros problemas. ¿Bien? La segunda es la Constitución a detalle, ¿bien? En el que se asemeja más, bien, a un reglamento de un condominio, ¿no? Donde nos regulan absolutamente todo, todos nuestros aspectos de nuestra vida. Establecen miles de derechos, bien, miles de instituciones, miles de restricciones. Bien. Y la tercera, bien, es una constitución procedimental, material procedimental, que se asemeja más además con un modelo bienestarista. ¿Y cuál es? Efectivamente, las constituciones tienen que ser minimalistas, pero deben reconocer algunos derechos fundamentales. ¿Bien? Tienen que tener un contenido mínimo valorativo. ¿Y por qué? Bueno, las razones que voy a dar es ¿por qué no las otras? ¿Bien? Bueno, las constituciones meramente procedimentales, de facto, favorecen a las clases más poderosas, porque lo que toman como presupuesto es que todos los ciudadanos chilenos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, todos vamos a poder debatir de manera bien, igualitaria en el discurso político, y esto es falso. ¿Bien? La Constitución a detalle, y esto es importante porque grandes movimientos de izquierda parecen atender a esta Constitución a detalle, es decir, hacer un gran libro en el que se establezcan todos los, reconozcan todos los derechos, ¿no? Indígenas, derechos relacionados con los animales, etc. ¿Bien? Bueno, esto, la paradoja que supone es que va a limitar, ¿bien?, el debate público con posterioridad. ¿Bien? Además de solucionar de manera incorrecta los conflictos constitucionales. Y por eso lo ideal es efectivamente una constitución minimalista, ¿bien?, que favorezca el desarrollo democrático, pero garantizando unos valores mínimos. Bien, ¿y cuál es la propuesta? Bueno, la propuesta es la siguiente. ¿Bien? El principio de proporcionalidad de las penas, ¿bien?, un reconocimiento expreso en la Constitución. ¿Y por qué solo de las penas? Porque las penas son obviamente es la mayor injerencia en los derechos fundamentales y por lo tanto justificaría una mención expresa en nuestra Constitución. Luego la resocialización como fin de la pena. Y digo no estructural de la pena. ¿Por qué? Y esto es una discusión sobre los fines de la pena. Bien. Los fines estructurales de la pena son la retribución y la prevención. ¿Bien? Las penas en algún caso pueden retribuir
o prevenir, o a veces son las dos cuestiones a la vez. Hay penas que retribuyen más y otras que previenen más. Pero efectivamente la resocialización no se puede extraer de manera ontológica y estructural de la pena, sino es algo que le tenemos que añadir. Porque si no lo añadimos, por sí sola va a ser imposible que el hecho de meter a la persona en la cárcel, por sí sola la podemos resocializar. Y por eso es la razón fundamental por la que debe estar en la Constitución. Porque no es un fin estructural de la pena, no deriva estrictamente de la pena. ¿Bien? Además tiene un sustrato empírico histórico. La situación carcelaria en Chile es tan grave que amerita que nuestra nueva Constitución reconozca expresamente el fin de resocialización de las penas. ¿Bien? Y por último, ¿bien?, el reconocimiento no punitivista de los derechos de las víctimas. Este último principio, bien, o derecho, o como quieran ustedes verlo, es el aspecto más novedoso. Bien. La incorporación de la víctima al conflicto penal. Y este reconocimiento no punitivista, bien, en contra del punitivista, tiene su fundamento bien en varias cuestiones, bien, en varios hechos. La primera es bien, reconocer la prevención primaria bien, y la justicia restaurativa y procedimental, bien, sobre todo las dos últimas, como una participación de la sociedad y de la víctima en la solución del conflicto social. Bien. La dimensión punitivista lo que va a llevar en cierta manera es un cambio de etiquetas del punitivismo, un mayor rigorismo penal, una consagración de ciertos derechos a favor de la víctima y una restricción de las garantías penales del acusado. Esto es lo que se llama como el juego de suma cero. En esta visión es cualquier ganancia que se le dé a un acusado o condenado es visto como un ataque a las víctimas, cuando esto no siempre debería ser así ni siempre es así. Bien. Pero la pregunta que vamos a hacer ahora, alguien se podría plantear, bueno, ¿y por qué es necesario reconocer bien, expresamente en nuestra Constitución estos principios penales? Cuando ya muchos de ellos se pueden reconocer a través de las normas implícitas o adscritas bien, a otras disposiciones de la Constitución de carácter más general. Bien, como por ejemplo ha hecho el Tribunal Constitucional con el principio de proporcionalidad. Bien, bueno, la razón efectivamente es al especial carácter performativo de las disposiciones constitucionales. Es una forma de abrir los ojos a muchos operadores jurídicos. El ejemplo que pongo en clase es, por ejemplo, el delito de acoso sexual, que en gran parte está tipificado por un delito de amenazas en el que el profesor Gudán Maldorá es un especialista en este tema. Bien, ese delito siempre estaba ahí, el delito de amenazas de un mal que no constituye delito, que incorporaba ciertas conductas de acoso sexual, pero como no estaba tipificado expresamente el acoso sexual, nunca se aplicó. Bien, no se aplicó. Bien, en el supuesto de que el acoso sexual se tipificara en Chile, esto tendría fundamentalmente un carácter performativo, abriría los ojos a muchos operadores jurídicos. Esto supondría que efectivamente se escribirían libros, se escribirían artículos, papers, seminarios, capacitaciones a jueces, etcétera, e iría generando una cultura jurídica de esta disposición. Y esto es lo fundamental, en cierta manera, del por qué es necesario que el principio de proporcionalidad de las penas, bien, la resocialización no paternalista bien, de las penas y el reconocimiento no punitivista bien, de los derechos de las víctimas es necesario que esté reconocido en nuestra Constitución. Ahora bien, el problema que plantea es que este carácter performativo podríamos decir que se rellena normalmente con posterioridad, y aquí viene el problema del poder bien, y las representaciones sociales. Quienes dominan el discurso penal durante el proceso constituyente, antes del proceso, durante y después, sobre todo, del proceso constituyente, son los que van a ir dando forma, bien, o contenido normativo a estas disposiciones constitucionales. Bien. Y ya veremos quiénes son estas personas. Bien. Bien. Aquí simplemente una cuestión del Tribunal Constitucional y Derecho Penal. Y esto es un alegato bien,
a favor de los tribunales constitucionales, que en Chile, fundamentalmente debido a las características, ¿no?, de nuestro Tribunal Constitucional, muchos académicos bien abogan por la supresión, ¿bien?, del Tribunal Constitucional. Bien, pero el Tribunal Constitucional no solo es fundamental para frenar posiciones autoritarias, sino sobre todo en estados democráticos frenar concepciones comunitaristas, organicistas y holísticas de la representación, ¿bien? Aquellas personas que se asimilan en el nombre del pueblo, ¿bien?, de la ciudadanía, de los estudiantes, ¿bien?, y que pueden generar efectivamente conductas o atentatorias a los derechos fundamentales o meramente discriminatorias. Y esto fundamentalmente con el populismo penal que tenemos en Chile, nuestro Tribunal Constitucional es fundamental, ¿bien?, es fundamental. El problema efectivamente es que el tribunal chileno, bien, hasta tiempos recientes no ha cumplido con su función institucional de protección de los derechos fundamentales, hasta tiempos recientes que, aunque muy discutibles en los últimos fallos con la ley EMIL, la ley de armas, ha habido un cambio de paradigma, bien, aunque esto es bastante discutible. Bien. Bueno, entonces, a modo de conclusión, y aquí viene la parte más pesimista. Bien. Esta propuesta que he mantenido en esta exposición, proporcionalidad de las penas, resocialización y reconocimiento no punitivista de las víctimas, choca frontalmente con la cultura, ¿bien?, con la opinión pública y con la mayoría de los partidos políticos, ¿bien?, que normalmente tienden a una cultura o abogan por una cultura de la seguridad ciudadana, del impunitivismo penal, y que sus tres principales características son fundamentalmente opuestas de lo que propongo yo. ¿Bien? La desproporción de las penas, el redescubrimiento de la prisión, ¿bien?, y el reconocimiento punitivista de los derechos de las víctimas. ¿Bien? Entonces, estamos ante un grupo de profesores que mantenemos esta posición frente a la mayor parte de la ciudadanía, ¿bien?, de los partidos políticos y de la opinión pública. Por esto, y hasta aquí viene la triste conclusión, si bien la futura Constitución chilena tendrá una legitimación de origen democrática, puede ser un retroceso en la protección de los derechos fundamentales en materia penal. Muy bien, y muchas gracias por su atención. Así. Muchas gracias, doctor. A continuación, el doctor José Luis Guzmán tendrá 20 minutos para poder comentar esta ponencia, y también les queremos recordar que pueden hacer sus preguntas a través del chat de Zoom y por Facebook Live. Doctor, puede empezar. Bien, muchas gracias, Catalina. En realidad, el profesor José Ángel Fernández, con el que me une una antigua amistad, aparte de un común maestro, el profesor Alfonso Serrano Gómez en España, es aquí en nuestro país de los pocos que no ahora, sino que de mucho tiempo atrás, se venía preocupando de este problema en investigaciones monográficas, en proyectos de investigación, en estudios muy interesantes, ligados por lo demás a los que ha realizado un colega y amigo español, o español también, José Luis Díez Ripollés, acerca de la racionalidad, digamos, de la legislación penal, de cómo ésta debe ser gestada en general con arreglo a ciertos principios, en fin, y pautas de evaluación, digamos, de que la conviertan en lo que debe ser la ley, un producto deliberado, consciente, pensado, ¿no es cierto?, y no una, digamos, una especie de ablución o de ilusión, no sé cómo llamarlo, ¿no es cierto?, casi fisiológica, ¿no?, del legislador. De manera que José Ángel es una persona competentísima para hablar sobre este punto, y lo ha hecho además desde una perspectiva que yo comparto medio a medio, y es que, vean ustedes, en nuestro país, con muy buenas intenciones naturalmente, desde hace ya unos 15 años que ha habido proyectos o anteproyectos infructuosos del nuevo Código Penal,
que si no han prosperado es, bueno, por muchas razones, pero la principal es que para tener un código penal hay que tener una cierta coherencia en las ideas políticas. Y para tener coherencia en las ideas políticas hay que tener una constitución. Un país no puede darse un código penal si no tiene constitución. Y Chile, en rigor, lo queramos o no, constitución no tiene. O tiene una constitución en la que los chilenos no nos sentimos ciertamente representados. Pero si no se sienten representados los hombres que estuvieron en su redacción hoy día, digamos, que apoyaron su redacción, que hoy llaman a votar por el apruebo, ¿no es verdad? Hay 3 puntos en particular en los que yo coincido plenamente con José Ángel. Primero, su lectura pesimista de que en efecto en Chile son malos tiempos, hace rato, son malos tiempos para el garantismo y para lo que él llama, digamos con una terminología que es más anglosajona, el bienestarismo. En realidad son malos tiempos para el liberalismo penal en sentido puro y para el liberalismo de izquierda, que es en el fondo la socialdemocracia. En eso el liberal clásico con el liberal socialdemócrata pertenecen a la misma familia, que no es la familia autoritaria. A la familia autoritaria pertenece derechamente la Constitución de Pinochet, derechamente, y típico por lo demás de un ordenamiento autoritario es que haga, o sea, no uno totalitario claramente, es que haga algunas concesiones, algunos guiños, ¿no es cierto?, al liberalismo y reconozca el principio de legalidad, pero que lo reconozca con ciertas limitaciones también, que reconozca, qué sé yo, el principio de humanidad, pero también con ciertas limitaciones, y por eso admite la pena de muerte en ciertos casos, y así sucesivamente. Y también me encuentro muy de acuerdo en lo que dice José Ángel en cuanto a que la Constitución es un instrumento importante, pero ciertamente que no es el más importante para diseñar, articular y realizar la política criminal de un país. No es el más importante. Hay cosas que son mucho más importantes, hay cosas que están antepuestas y que son determinantes para cuál va a ser después la política criminal de un país y que son en realidad las cosas medulares, sustantivas, de fondo, que hay que tratar en una constitución, cualquiera que este sea su alcance, si sea un alcance maximalista, minimalista, en fin. ¿Cuáles son esos problemas centrales, digamos, que no son penales, que están antepuestos al problema penal, pero que en el fondo repercuten en lo penal en cuanto a cuáles van a ser después los bienes jurídicos que el derecho penal va a contribuir a proteger o a reforzar en su tutela? Bueno, en fin, esto va a estar abierto al debate constituyente si efectivamente tenemos una asamblea o convención constitucional. Yo les voy a decir los que son, a mi juicio, los problemas verdaderamente claves y que están antepuestos al problema penal del que voy a hablar a continuación. En primerísimo, estos problemas dependen de cada país. Los republicanos españoles, José Ángel es republicano, es decir, es español de origen madrileño, ¿no es cierto? Y luego se ha hecho más chileno que los propios chilenos. Los españoles lo tenían muy claro en lo que fue la Constitución de 1932, que había ciertos problemas allá muy propios de España que había que encarar en la Constitución. Para mí, los que son claves, que son decisivos, son autonomía efectiva de las regiones, caminando francamente hacia un Estado federal. El centralismo en Chile, digamos, el régimen del Estado unitario, la verdad es que no ha contribuido en absoluto al desarrollo de nuestro país, al contrario. Hacerse cargo de la pluralidad, pero en serio, y va de la mano de lo anterior, de la pluralidad étnica de nuestro país. La reforma de la propiedad, particularmente de la propiedad raíz, de la propiedad inmueble, abordar constitucionalmente la cuestión de la concentración del poder económico, que es endémica en Chile, no es de ahora en lo absoluto, ¿no? Esto es muy antiguo, ¿no? Y separarlo, tener algunas líneas constitucionales que permitan de alguna manera separarlo del poder político, y me atrevería a decir finalmente la desmilitarización, no solo de la policía, sino que de la desmilitarización de la sociedad chilena en su conjunto, porque uno lee la Constitución chilena y se da cuenta de entrada de que este es un país militarizado, que está militarizado de cabo
a rabo, digamos, ¿no? Pero bueno, independientemente de estas cuestiones que son verdaderamente cruciales, estas y otras, digamos, para el derecho, para aquel derecho penal que la política criminal venidera puede delinear, los penalistas, lo que tenemos que tener presente en cuanto al posible contenido penal o normas penales o reglas penales que pudieran estar insertadas en la Constitución, es que la Constitución es parte del derecho político de un país y detrás de esta cuestión están las relaciones generales entre el derecho político y el derecho penal, las grandes formas de concebir, digamos, la organización de la comunidad, la posición del individuo respecto de la comunidad, la posición del individuo respecto de los demás individuos, y aquí, claro, interviene lo que Gargarella, este constitucionalista argentino, llama la máquina, digamos, de la Constitución, ¿no es cierto?, su motor, la organización del poder, y desde luego los derechos fundamentales, que después se traducen, como explicaba nuestro Juan Bustos, se traducen en bienes jurídicos, ¿no? Repercuten en bienes jurídicos que interesan al derecho punitivo. Solo al final de todas estas disquisiciones vienen los principios penales que convendría o no tener en una Constitución. Yo me temo o me congratulo, según cómo se vea, de la circunstancia de que por malos que sean los tiempos para el garantismo y para el liberalismo de izquierdas, digamos, o bienestarismo, en materia penal hoy, es inevitable que la nueva Constitución de Chile va a tener más contenido penal que el contenido penal al que hemos estado acostumbrados hasta ahora, que es bastante esmirriado, muy pequeño, muy reducido, que ha sido la tradición constitucional chilena. Incluso la Constitución de Pinocho es la que más tiene, e igual es poco, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el constitucionalismo contemporáneo, y no me refiero a la Constitución del Ecuador, ni me refiero a la Constitución de Bolivia, ni de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que a la Constitución que surgió de una asamblea constituyente del Brasil, o la Constitución del Portugal, por ejemplo, ¿no? Y no hablemos de la Constitución italiana, ¿no? La Constitución italiana, que fue muy importante también en la cuestión de resocialización, en fin, para la Constitución española. O sea, son constituciones que tienen un poquitito más de contenido penal, que naturalmente tiene que operar en el nivel de principios y algo de reglas también en la terminología de Robert Alexi. ¿Qué conviene? Bueno, conviene, antes de sentar estos principios, tener presente, recordar una y otra vez que el derecho penal se traduce en una relación jurídico-punitiva, lo que llamamos jus puniendi, que es entre el Estado y el reo, entre el Estado y el reo. Por eso José Ángel con toda razón alude a las víctimas, pero en un papel no punitivista, digamos, no punitivista, porque la víctima no es parte de la relación jurídico-penal. El Estado debe hacerse cargo de ella, evidentemente, pero no es parte de la relación jurídico-penal. Pues bien, teniendo esto presente, y teniendo presente que por más que esté contenido o ceñido por límites jurídicos, el jus puniendi por su propia naturaleza tiende a ser desbocado por el nudo poder penal, así a secas, ¿no? Por el nudo poder penal, de lo que somos testigos todos los días. O sea, no había que esperar la revuelta del 18 de octubre del año pasado para percibirse de esto. Esto es una cosa cotidiana, digamos, ¿no? Y en las cárceles, bueno, es realidad de cada minuto, ¿no? Pues bien, debieran de estar, aparte de algunos principios clásicos sobre los cuales yo creo que no va a haber ninguna duda, y es cosa de ver cómo se los perfila mejor, tal vez o perfecciona mejor, el principio de legalidad. Y sería muy conveniente que nos acordáramos de los revolucionarios franceses y de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y acoplar a la legalidad la necesidad de la intervención penal. ¿Por qué? Porque si uno establece, como hicieron los viejos franceses, que las leyes solo pueden establecer las penas
estrictas y evidentemente necesarias, eso, bueno, como decía José Ángel, tiene un valor preformativo, digamos, ¿no? Obliga a dar argumentos respecto de la necesidad de contar con tipos delictivos o con puniciones. Convengo también con José Ángel en la cuestión de la proporción. Esto se puede formular, a pesar de que el principio de proporcionalidad es un principio muy complejo, muy complejo, por lo que entraña, porque designa muchas cosas, designa la adecuación o equivalencia de los mismos componentes de un concepto, la adecuación o relación armónica entre conceptos distintos, en fin, pero se podría esto colocar incluso junto con el principio de necesidad de la pena dentro de la idea de la legalidad. Eso es factible. A mí me gustaría, me encantaría que existiese una formulación de la ofensividad. Me temo que eso va a encontrar grandes objeciones porque en nuestro país, en el mundo penal, hay visiones distintas respecto del contenido del juicio de antijuridicidad y creo que la idea de ofensividad es la que menos le va a gustar al político tradicional, de que el delito tenga que ofender, no sé, normas, bienes jurídicos, intereses, en fin, es la que menos antipática, es la que va a sentir como una limitación importante. Y finalmente dos principios que los italianos pusieron el año 47 y que han tenido repercusiones no inmediatas, porque costó, pero que han tenido repercusiones que se sienten hasta el día de hoy. Uno que nos vendría muy bien acá, porque es violado permanentemente en la realidad y porque es infringido por nuestra propia legislación, que es la personalidad de la responsabilidad criminal. Personalidad de la responsabilidad criminal. En eso el artículo 25, 27, ya ni me acuerdo cuál es de la Constitución italiana, tuvo unas consecuencias impresionantes, digamos, ¿no? Porque personalidad de la responsabilidad implica muchas cosas. Lo mínimo es culpabilidad, ¿no es cierto? Pero de ahí otras cuestiones más que también están vinculadas con el problema de la proporcionalidad. Y el otro es el de la humanidad. Los italianos, que en esto tienen la mayor tradición, digamos, esto es importante conocerlo, porque cuando se estaba debatiendo en Italia el artículo 27, había una división de posturas entre, por un lado, el mundo comunista, había como grandes representantes políticos, estaba por un lado la democracia cristiana, por otro lado estaban los republicanos, digamos, de la estampa liberal clásica tipo Piero Calamandrei, ¿no? Y por otro lado estaba el mundo comunista y socialista. Los comunistas insistían en la idea no de la resocialización, sino que de la reeducación, porque si uno la mira bien, es una idea profundamente autoritaria, digamos, ¿no? Porque en el fondo te vamos a ti a imponer de alguna manera un determinado modelo de valores, de conducta, al cual tú te tienes que adaptar. Esto era muy consonante con las ideas de la izquierda dura, de la izquierda de verdad, digamos, ¿no? De aquella época. Y por otro lado, los demócratas cristianos, por una cuestión de sus creencias religiosas, que es la dignidad del hombre, como ellos la entienden, y los republicanos liberales, tipo Calamandrei, decían, no. Lo importante es el respeto de la dignidad de la persona humana. Y estaban en esa discusión, qué sé yo, y cuenta Giuseppe Bettiol, que fue constituyente, que al final, por un café, por culpa de un café, así como en el tango por culpa de una cabeza, ¿no es cierto?, de una cabeza, por un café, porque un parlamentario republicano se fue a tomar un café ahí en el palacio donde se estaba discutiendo la Constitución, quedaron con los votos y quedó el artículo que dice que las penas no pueden consistir en tratamientos contrarios al sentido de humanidad, ahí está la idea de la humanidad, y deben tender a la reeducación del condenado. Yo por una cuestión política, por mis concepciones políticas, republicanas y liberales, de liberalismo de izquierda, de franco-liberalismo de izquierda, rayano con el anarquismo, lo confieso también, por eso que tengo ahí atrás colgado a Piotr Kropotkin,
Además de que tengo colgado un anarquista tirando una bomba, fíjense, la clase de penalista que soy yo. Yo me siento refractario, digamos, y en esto no estoy de acuerdo con José Ángel en cuanto a poner esto de la resocialización, aunque me doy perfecta cuenta de que en los hechos en los últimos años, en nuestro continente, no es el caso italiano o el caso español, donde esto se lo han tomado en serio, digamos, y han hecho esfuerzos serios, digamos, por programas mínimos, resocializadores, en fin. Pero en nuestro continente, el argumento de la resocialización que nos viene, a nosotros nos viene del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no es cierto?, donde está eso. O sea, ya es parte de nuestro derecho, digamos, de nuestro derecho, ha servido para, por lo menos para contener los impulsos más liberticidas y más duros, ¿no es cierto?, de las reformas penales de los últimos años, ¿no? Han servido, como dice Zaffaroni, como una especie de dique en el que ya no creemos mucho, porque sabemos que no se puede resocializar a nadie preso, pero por lo menos, en fin. No lo sé si una fórmula a la italiana que realce en el fondo la dignidad de la persona humana y de que el condenado, o que en el condenado a cualquier pena deba siempre respetarse la persona humana, vaya a servir con mejores méritos al mismo propósito. Puede que no, y puede que tengamos que entender la resocialización en este sentido, digamos, de dignidad humana, ¿no? Al que hemos llegado finalmente a través de los programas mínimos resocializadores. En todo caso, pienso que José Ángel les ha presentado de una manera sumamente didáctica, muy clara, las alternativas generales frente a las que nos enfrentamos. Hay que estar conscientes de que los penalistas no tenemos la última palabra, menos mal, ni la segunda tampoco, ni la tercera, probablemente la cuarta, digamos, en una constitución política. Y, como él bien dice, el momento no es muy promisorio. Pero podría ocurrir también, si operamos como zorros, digamos, ¿no? Somos astutos, que dejemos a los constituyentes que se agoten en la discusión de los temas que son verdaderamente medulares, ¿no?, de definición del futuro país, y que nosotros como penalistas, que en general compartimos ciertas visiones tenemos, yo creo, más allá de nuestras diferencias políticas, un mínimo común denominador que nos hace entender, o sea, tenemos una cultura, una cultura compartida, pienso yo, José Ángel, ¿no es cierto?, que, en fin, más allá de diferencia, que la responsabilidad de las personas jurídicas y cosas por aquí, por allá, que el dolo, pero sabemos que hay criterios de imputación que hay que respetar, que hay penas que son inadmisibles, en fin, tal vez los penalistas podamos aprovecharnos un poquitito de ese río revuelto, ¿no? Y colocar unas tablitas, unas pocas más de las que, y unas tablitas que convengan a una constitución liberal en el buen sentido de la palabra liberalismo, que no es el que está en boga, una constitución liberal y democrática. Eso es lo que yo podría comentar a la muy interesante ponencia que agradezco y por la que felicito al profesor José Ángel Fernández. Muchas gracias, doctor. A continuación, mi compañera Camila Herrera leerá las preguntas hechas por el público. Muchas gracias, Catalina. Muchas gracias también a nuestros expositores. Voy a ir leyendo las preguntas dependiendo a quién vayan dirigidas. La mayoría son dirigidas al profesor Fernández. Y voy a tratar de agruparlas. Bien, la primera pregunta dice, es de Iñaki Monita en Facebook Live, pregunta: ¿qué pasa con el pluralismo jurídico? ¿Avance en justicia restaurativa? ¿Contestamos cada pregunta? Es para usted la pregunta. Esa. Sí, o sea, sí, yo primero también me gustaría que interviniera José Luis, porque la mayoría de ustedes ya han tenido como profesor y entonces la idea es también que José Luis podamos disfrutar bien del saber y del conocimiento de José Luis en esto. Sí, adelante, pueden intervenir ambos. Sí, bueno, respecto al pluralismo, obviamente que la nueva Constitución, y aquí sí que es fundamental ya un reconocimiento
no es un reconocimiento, sino que debemos dar un paso más, bien, a no ir dando pequeñas migajas, sino realmente establecer una autonomía bien fundamentalmente para los pueblos originarios, en especial para el pueblo mapuche. En esto es fundamental. Y ahí efectivamente, automáticamente, con ese reconocimiento va a tener implicancias penales. No sé hasta dónde se llegará, si podrá llegar un código penal, bien, o alguna normativa especial. Si habrá un código penal para todo el Estado chileno y haya jueces especializados, instituciones penitenciarias especializadas, pero yo creo que por el camino de reconocimiento de una autonomía, ojalá que sea una autonomía, bien, porque hay muchos vínculos entre el pueblo mapuche y el resto de los ciudadanos chilenos, con una autonomía reforzada, podríamos decir, ¿bien? O un Estado federal, pero con un Estado reforzado, ¿bien? Ahí va a haber implicaciones penales. Ahora, siempre tiene, como todo el problema del pluralismo, tiene unas cuestiones también con los problemas de igualdad, ¿bien? Que eso es el gran pero que puede haber, ¿bien? En el tener dos legislaciones penales diferentes en un mismo Estado puede generar conflictos que se pueden solucionar, pero que obviamente va a generar problemas. Eso es. Profesor José Luis, si quiere complementar algo. Bueno, estoy de acuerdo con lo que plantea el profesor José Ángel Fernández. Yo me ocupé hace unos años atrás de este asunto, detrás del problema indígena, digamos, del derecho indígena, lo que hay es claramente un problema político, que se plantea de distinta manera en Europa con las minorías étnicas, a cómo se nos plantea a nosotros en nuestro continente, porque aquí las minorías étnicas no son minorías étnicas, son mayoría, en verdad. Y en algunos estados esto es clarísimo, es manifiesto. Me parece inevitable que una nueva constitución reconozca claramente, con una fórmula breve, casi telegráfica, ¿no es cierto?, las prácticas, costumbres jurídicas de los pueblos que, en fin, habitaban la República de Chile antes de la llegada de los españoles. En fin, hay que encontrar ahí y que este reconocimiento esté formulado de tal manera que luego, en sede legislativa, esto se puede articular con una judicatura especial si ellos la necesitan o no. Y, cuidado, no, hay que tener mucho cuidado. Hay modelos que se puede seguir, pero seguir hasta cierto punto también, porque hay varias constituciones de nuestro continente que lo han hecho. Lo han hecho, desde luego, los bolivianos, los ecuatorianos, los centroamericanos, en fin, los guatemaltecos, los hondureños, pero hay que tener mucho cuidado de no poner a las comunidades indígenas la lápida, la limitación de que sus costumbres jurídicas respeten los derechos fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas. ¿Ah? Cuidado, porque eso está también en el documento de la OIT, y es un límite en que nosotros nos mostramos en una posición de superioridad respecto de ellos, y además no solo de superioridad, sino que de ignorancia, porque los pueblos indígenas practicaron efectivamente algunas costumbres que a nosotros pudieron parecernos bárbaras, en fin, qué sé yo, derivadas de magia, de creencias aberrantes de la realidad, etcétera, pero ya no se dan, ya no existen, ¿no? El sacrificio del niño huérfano o del niño oligofrénico cuando la Pachamama no dio fruto o nos mandó un terremoto, eso es algo que se ha perdido incluso en el Perú, digamos, ¿no? que tiene una comunidad indígena infinitamente más numerosas que la nuestra. Al contrario, se puede aprender. Nosotros, como nuestro derecho interno, el derecho, digamos, Winca, ¿no es cierto?, podría aprender mucho de esas prácticas. Permítanme darles un ejemplo, que esto lo han estudiado mucho más los peruanos que nosotros, la antropología peruana. El ordenamiento jurídico bastante elaborado de una comunidad indígena peruana del sur del Perú, o sea, de la zona ahí de Arequipa, digamos, ¿no? Tiene un catálogo de penas muy simple, son 5 penas. Hay una que es que sea un combate corporal en que se pegan unos rebencazos, qué sé yo, cuando están enojados dos personajes, que la verdad es que
como pena corporal, no es tanto porque jamás es pelea a muerte, ni mucho menos. Pero ¿saben cuál es la pena más grave? Es deferir el conflicto a la justicia del Estado peruano. Esa es la pena más grave. O sea, que el conflicto sea derivado a la justicia, en nuestro caso sería la justicia chilena, porque la ven como ineficiente, inútil, que no va a resolver el problema. ¿Me explico? Creo que es inevitable, y una manera de tomarnos muy en serio a los indígenas es tomarlos en consideración en las cosas penales, por la unión entre lo penal y lo político. Muchas gracias, doctor José Luis. Jorge Edinson Pinto Agurto pregunta a ambos: ¿por qué debería desaparecer la obligación constitucional de penalización del terrorismo cuando hoy en día es una realidad innegable que el terrorismo se encuentra desarrollándose en determinadas zonas de nuestro país? ¿Esto no constituiría un incentivo para que estas conductas sigan incrementándose? Bien, lo que tener claro es que la despenetración del terrorismo no va a evitar que esas conductas se castiguen por homicidios, asesinatos, secuestros, etc. Entonces, yo soy claramente el terrorismo. El terrorismo tiene un arma de doble filo, bien, esto, porque enmascara lo que ha pasado, ¿bien? Y si efectivamente enmascara un asesinato, enmascara un secuestro, bien, etc. Y lo que lleva en primer lugar es a una desproporción. Por una parte, con penas totalmente desproporcionadas, que se castiga el carácter político, es decir, el hecho de que se le pueda imponer presidio perpetuo calificado a una determinada conducta por una ley de terroristas, lo que estamos castigando efectivamente son unas cuestiones políticas. Y es discriminatorio porque además, y es obviamente, es decir, se ha aplicado a la comunidad mapuche. Entonces, unos estudiantes queman algo, un camión, no le aplican esa ley, lo hacen un miembro de la comunidad mapuche y le aplican la ley antiterrorista. O sea, es algo totalmente... Pero luego, además, sobre todo en casos de terrorismo en países como en España, ¿bien? Que el terrorismo de ETA se ocurrió cuando vino la democracia en Chile, a España, ¿bien? Es tomado además para aplicarles pena de reinserción social totalmente discriminatoria respecto de otros presos. Y entonces es un despropósito, ¿bien? Porque por una parte se les pone penas más graves y luego por otra parte, ¿bien?, se les puede poner medidas de reinserción que son totalmente discriminatorias. Y eso efectivamente es, y eso da cuenta de lo que es la ley de terrorismo. ¿Bien? Eso debería... Esa es mi opinión. Sí, yo, Camila, coincido con lo que dice José Ángel, especialmente en lo primero, que este nombre terrorismo, que como lo llama Cancio en España, que es un especialista en el tema, es una especie como de, una palabra latigazo, ¿no es cierto?, ¿no? Que golpea, que estigmatiza, que llama a los sentimientos, que en fin, en realidad sirve a un propósito muy contraproducente, que es esconder lo que realmente ocurrió. Y esto se debe a que el terrorismo no es un concepto jurídico, en verdad. No existe el delito terrorista. La legislación, tanto la nacional como la legislación comparada y el derecho internacional, no se ponen de acuerdo en definir el terrorismo. No existe una definición universal del terrorismo, ni la va a haber nunca, porque no es un concepto jurídico, es un concepto criminológico. Es un concepto criminológico, mudable, cambiante, de acuerdo con las circunstancias, en fin. De manera que lo que nosotros llamamos un delito terrorista puede ser un delito perfectamente común, un delito político, un delito atávico, un delito evolutivo, en fin, muchas cosas. Y además, lanzado este latigazo, ¿no es cierto?, produce otro efecto bastante particular, porque por un lado, el sujeto acusado de terrorismo quiere y no quiere ser calificado de terrorista.
no quiere, porque claro está, se le aplica un estatuto especial, que es un estatuto ciertamente que no liberal, ciertamente que inquisitivo, que viola cuanto principio penal de país civilizado existe, en fin, no lo quiere. Pero por otro lado, quiere, porque se entiende que terrorismo en realidad significa que está acusado de delito político. Y esto nos deja en sordina que, por ejemplo, haya quemado a un par de ancianos, como pasó en la zona donde viven ustedes, en el sur. ¿No es cierto? Yo estoy aquí en Valparaíso. De manera que no hay que depositar ninguna fe en la legislación antiterrorista, así como para combatir el terrorismo. Y además para el joven o la persona que tuvo la amabilidad de hacer esta pregunta, que por favor ponga las cosas en perspectiva. Afortunadamente, en nuestro país, terrorismo no tenemos. No tenemos. O sea, tuvimos terrorismo, claro está, lo tuvimos durante la dictadura militar, y era terrorismo articulado, el terrorismo genuino, que es el terrorismo de Estado, el que viene del aparato estatal, pero no tenemos, porque si vamos a hablar de terrorismo por los anarquistas que ponían unas bombas, o pseudoanarquistas que ponían unas bombas que le reventaban en las manos, además, en Santiago hace unos años atrás, o por unos que andan quemando camiones, es que entonces, perdónenme, en el Líbano o en Irán están de enhorabuena. ¿Ah? No, esto es como pensar que en Chile tenemos asociaciones ilícitas, mafias. No. Eso diría yo, Camila. Muchas gracias, doctor José Luis. En atención al tiempo que nos resta, será una pregunta más que igual va dirigida a ambos y que la hizo el profesor Jean-Pierre Matus Acuña en el chat de Zoom y plantea lo siguiente. Plantea como unas ideas y luego hace una pregunta para ambos. Dice A. Se mantendrá al menos lo de la Constitución Política de la República de 1980, que es mucho más completa que la de 1925. B. Lo más probable es que se copie sin ton ni son la Convención Americana de Derechos Humanos, incluyendo la resocialización. Y C. El problema fáctico del exceso de presos se resolverá con las mismas medidas que hoy, penas sustitutivas y libertad condicional. Mi pregunta es si los profesores ponentes estarían o no de acuerdo con incorporar la democracia en el sistema penal. A. Derecho a un juicio por jurados. Y B. Elección popular de fiscales regionales o su sumisión al Ejecutivo. Ya, bueno, siempre Jean-Pierre, en una expresión muy castiza, hace preguntas con mala leche. Entonces va a... la respuesta es que estoy en contra de que los fiscales puedan elegir regionales democráticamente y estoy en contra del juicio por jurados. ¿Bien? Y la razón fundamental es que un verdadero demócrata debe tener conciencia de que hay límites a la democracia. ¿Bien? Y esto ocurre igual con la relación entre los estudiantes y profesores universitarios. El estudiante cuando va a la carrera obviamente que debe participar en la actividad académica, pero no podemos terminar haciendo los programas entre alumnos, ¿bien?, y profesores. Es decir, hay una confianza ahí de los estudiantes, ¿bien?, en ciertas personas, ¿bien?, que han de poner confianza para que les den una buena educación. Entonces, la democracia tiene que tener algún límite, o sea, no puede ser... Y uno de los límites efectivamente es en el derecho penal, es decir, incluso porque no podemos dejar, ¿bien?, a cuestiones que afectan tanto a los sentimientos de las personas, ¿bien?, que juzguen a esas personas, ¿bien?, en una acción por jurados, ¿bien? Pero esto es una decisión que debe, obviamente, que si hay un referéndum y se aprueba y el resto de la ciudadanía lo aprueba, efectivamente, pero después asumimos las consecuencias todos. Y esto hay que tenerlo presente. Y respecto a los fiscales, exactamente igual. Es decir, es una invitación al populismo penal. ¿Bien? Con los medios de comunicación que tenemos, ¿bien?, pues es una invitación. Entonces va a ser a ver qué fiscal va a decir, pues mano dura contra la delincuencia y va a atender a los sentimientos más bajos de los chilenos y de los que residimos en Chile. Por lo tanto, yo creo que un buen demócrata debe ser consciente de que la democracia tiene algunos límites. Y yo creo que en este caso es uno de ellos.
Yo, por mi parte, en lo que respecta al Ministerio Público, pienso como con José Ángel, que han de ser, bueno, por lo pronto debiéramos aprender un poco de la experiencia europea, sobre todo de la italiana. La carrera del magistrado, como le llaman allá, es exactamente la misma para ser magistrado judicial que para ser magistrado del Ministerio Público. La prueba, que es muy rigurosa, que deben dar es la misma, y ahí uno decide si va por el Ministerio Público o por la judicatura. O sea, una carrera muy profesional y sobre todo impregnada, pero hasta el tuétano, del principio de objetividad, que lamentablemente no es moneda corriente en nuestro país. En otros países, como en Alemania, sí lo es. Y se da en Alemania la circunstancia, incluso yo he sido testigo, digamos, en un juicio en que el reo estaba sin defensor, pero no era problema porque el fiscal era tan objetivo, porque además tiene un delito detrás, que es el delito de persecución de inocentes, que está en el Código Penal, que bastaba casi con el fiscal. Miren ustedes, una cosa increíble. Y ahora la primera pregunta del profesor Matu es más difícil de responder. Probablemente lo de los jurados yo no estaría de acuerdo, porque bueno, por lo pronto la sociedad en que nació el juicio por jurados, que eran las sociedades antiguas, en fin, que tenían tribunales que eran verdaderos comicios, no es la sociedad de hoy. No tenemos tradición sobre el particular. En una sociedad como la nuestra, que es tan estratificada, tan desigual, generaría muchísimos problemas operacionales, en fin, como para sacar a personas de su trabajo, en fin, y llevarlas. Pero miren, mi propia experiencia como juez, yo he sido abogado integrante de Corte de Apelaciones por muchos años, lo fui, me hace pensar que no sería una mala idea tener una forma análoga al escabinato, es decir, de que junto con los jueces profesionales intervengan también en la cuestión de derecho, digamos, en primer lugar en la cuestión de hecho, pero también en la cuestión de derecho, sobre todo en la calificación jurídica de las situaciones fácticas, de los supuestos de hecho, de los elementos típicos descriptivos, que pueda intervenir un lego. ¿Por qué? Porque, me lo dice también mi experiencia, la función judicial tiende a mecanizarse. Y al mecanizarse, el juez tiende a ver los casos como si fuesen todos iguales. Todos los tráficos de drogas son iguales. Todos los de pequeñas cantidades son iguales. Todos los casos de receptación son idénticos. Se le pierde la sutileza que se esconde siempre en lo individual. Y los casos que se juzgan son casos individuales. Y la mente del ego, del que viene de fuera, no va a ir a lo general, va a ir a lo individual. Y en eso puede ser muy, muy útil su colaboración para el juez. Esto no lo digo yo, esto lo propugnaba Max Ernesto Mayer a principios del siglo XX, y lo decía precisamente para evaluar el primer elemento del delito, que es la acción, fíjense ustedes, el acto delictuoso. En ese punto yo no estoy tan en desacuerdo, pero jurado como jurado, no. En Brasil, por ejemplo, que tiene el tribunal de jurado para los crímenes que ellas llaman con un nombre que a nosotros nos suena muy divertido, crímenes hediondos, pero no es porque sean malolientes, sino que porque son crímenes muy graves, o sea, crímenes dolosos contra la vida. En Brasil la verdad es que no funciona muy bien y se presta para influencias emocionales gravísimas. Muchas gracias, doctor José Luis. Bien, con esto damos por finalizada la ronda de preguntas. Ahora daremos un minuto final a nuestro expositor y comentarista para que puedan despedirse, complementar alguna idea que haya quedado pendiente o bien replicar alguna otra idea. Lo haremos en el mismo orden en que intervinieron, así que doctor José Ángel tiene su minuto final. Sí, bueno, simplemente dar la bienvenida al profesor Carlos Künzenmüller. Yo lo veo más como colega que como ministro de la Corte Suprema, que está también de asistente en esta actividad. Y nada,
yo lo único que quería decir es que en el nuevo debate de la Constitución en materia penal, cuando escribí este trabajo y hablé sobre las víctimas, y a veces cuando alguien escribe algo, tiene el peligro de desatar un efecto totalmente adverso. Y la verdad que por cuestiones estratégicas pensé no incluirlo en el texto porque tenía miedo que algún político lo leyera víctimas, y entonces no se incluyan en la Constitución y en el reconocimiento de las víctimas y nos abran la puerta a un punitivismo. Bien, eso era simplemente que quería comentar como comentario final. Y bueno, y agradecer la asistencia y las preguntas. Algunos nos han podido contestar, pero es en honor al tiempo. Bueno, yo por mi parte, Camila, agradezco nuevamente a nombre del Instituto de Ciencias Penales, tal como dice el profesor José Ángel Fernández, está don Carlos Quince-Mil, nuestro presidente, pero también hay otros miembros del directorio como el profesor Guillermo Oliver, que nos han acompañado, asociados como Manuel González. Para nosotros estas actividades son muy, muy importantes de dar a conocer a la comunidad en general el trabajo que hacemos los miembros del instituto, y como les decía al principio, celebro la iniciativa vuestra como facultad, como estudiantes, en fin, de encarar esta cuestión. Y les contaré que nosotros mismos, como directorio del instituto, lo teníamos programado desde principios de año, organizar nuestro seminario principal, que iba a ser a mediados de año, acerca de Derecho Penal y Nueva Constitución. O sea, lo teníamos programado. Lo que pasa es que se nos vino la pandemia, estos seminarios grandes los hacíamos en la Corte Suprema, cerró físicamente la Corte Suprema y tuvimos que dejar esto postergado, solo postergado, porque lo vamos a efectuar apenas las circunstancias lo permitan. Así es que es una muy buena cosa que nos hayan permitido intervenir con este tema carísimo, importante para nosotros en esta sucesión de conferencias, en este ciclo que ha organizado el Centro de Estudiantes de la Facultad Jurídica de la Universidad Austral. Muchas gracias y un gran abrazo para todos ustedes. Un abrazo sin coronavirus, ¿no? Desde Valparaíso. Muchas gracias, doctor José Luis. Muchas gracias también a ambos. Fue un agrado tenerlos hoy día exponiendo sobre un tema tan relevante para la discusión constituyente que se nos viene, esperemos. Y bueno, con esto damos por finalizada nuestra tercera edición de este ciclo denominado Foros para una Nueva Constitución. Le recordamos al público que seguiremos realizando actividades cada miércoles como hemos hecho hasta ahora y que nuestra próxima actividad será el miércoles 30 de septiembre. Para ello, les invitamos a seguir atentos y atentas a nuestras redes sociales. Estaremos anunciando las próximas actividades de este ciclo, tanto en la página de Derecho Watch Valdivia como en ZWatch, en Twitter, Facebook e Instagram. Muchas gracias a todos quienes estuvieron en línea esta tarde siguiendo esta actividad y por supuesto a nuestros expositores. Nos vemos pronto. Hasta luego.